ánimo, ánimo. Bueno, vamos a informar sobre salud. Básicamente, en cuanto a abasto de medicamentos y la mega farmacia, todas las dudas, preguntas que hay al respecto. Y luego vamos, como siempre, a contestar preguntas, respuestas, a dar respuestas a preguntas y les informo que vamos de gira de fin de semana. Vamos a estar en Coahuila este fin de semana. Vamos a visitar también Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y terminamos en Querétaro. El lunes la conferencia va a ser en Querétaro. El martes ya regresamos a la conferencia aquí a Palacio. Entonces, empezamos con salud. Adelante. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Para hoy, como ya informó, señaló el señor presidente, vamos a exponer el tema de los medicamentos del IRMEX como ente consolidador y de la mega farmacia para aclarar las dudas que se están generando en un proceso que tiene que ser de tiempo. Lo expondrán el general Loman y el maestro Zoé Robledo, y en un segundo tema, si está de acuerdo el presidente, sería la hemodinamia en forma breve que expondría yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, secretario general, doctor Calderón Alipi, muy buenos días a todas y a todos. ¿Se nos pueden poner la presentación? Cada año en nuestro país el sector salud, las instituciones públicas del sector salud invierten cerca de 100,000 billones de pesos para la adquisición de medicamentos. En los gobiernos anteriores se hablaba mucho de la consolidación que hacía el Seguro Social, es decir, que juntaban las necesidades de varias instituciones, del IMSS, del ISSSTE, de los gobiernos de los estados, que eran financiados por el Seguro Popular, y hacían una compra. Esa compra tenía una serie de problemas, había una enorme simulación sobre lo que significaba. En realidad compraban juntas, pero compraban diferentes tipos de medicamentos para los mismos padecimientos, cuando la población pues debe de recibir el mismo tratamiento independientemente de si se atiende en el IMSS, en el ISSSTE o ahora en el IMSS Bienestar. Lo que sí generó esa compra fue una enorme concentración en pocos proveedores que al final tampoco eran laboratorios, eran principalmente empresas distribuidoras. En ese sentido, si lo vemos aquí, de 2012, en todo el periodo del 12 al 18, solo 10 empresas concentraron el 79.6% del gasto de medicamentos del país, casi el 80% en solo 10 empresas de distribución. Un total de 241,000 millones de pesos en 10 empresas. De esas 3 empresas, solo 3 concentraron la mitad de todos los contratos. Una sola, el Grupo Fármacos Especializados SADCB, se llevó el 35% de la compra de todo este periodo, con un monto de 106,000 millones de pesos en una sola empresa en estas compras del sexenio pasado. Al concentrar esta compra en pocos proveedores, las empresas, los propios laboratorios que producen las medicinas dejaron de participar. Solo para darles un dato, en 2018, 85% de las claves de medicamentos, de los tipos de medicamentos que se compran, recibieron solamente entre una o dos propuestas. Es decir, el mercado
se cerró y eso ponía en condiciones de desventaja al gobierno. Al cierre del 2018, el gasto de bolsillo en México era el segundo más alto de los 36 países de la OCDE. Ahora, si vemos la compra que se hizo, tanto del proceso de compra bianual, porque se compró para 2023 y 2024 todos los medicamentos, en la siguiente, gracias. Ahí se modificó completamente la forma como se compra a la hora de incorporar a los servicios estatales de salud que ya estaban pasando al IMSS Bienestar. La participación de los laboratorios fue mucho mayor, llegaron a participar 334 empresas y el resultado fue la mayor compra que se haya hecho en la historia de nuestro país, un total de 196 millones de pesos para adquirir 3.817 millones de piezas de medicamentos. Además, las 10 empresas, los 10 laboratorios que ganaron, pues que son estos, como lo pueden ver, son laboratorios, incluido Reactivos y Biológicos de México, Birmex, Gilead, Roche, Pfizer, AstraZeneca y demás. Entonces se logró no solamente romper ese casi monopolio que se tenía en los distribuidores, ahora comprándole directamente a los laboratorios. En la siguiente, ahora, de todo lo que se compró, de todos los medicamentos que se adquirieron, estamos llevando a cabo algunas acciones para lograr el 100% de las recetas surtidas. Exigir desde luego que los proveedores cumplan. Siempre se han estado fortaleciendo las sanciones a quienes son proveedores incumplidos. Y la otra cuestión importantísima, el IMSS Bienestar en 23 estados ahora es quien homologa los medicamentos que se van a adquirir. Pasaba a veces que algún estado, para las personas sin seguridad social, pedía cierto tipo de medicamentos y un estado podía pedir otro tipo de medicamentos. Ahora todo se homologa con el IMSS Bienestar. Y la otra es que a partir del 22 de diciembre del año pasado, Birmex es la empresa que planea las siguientes compras, las siguientes adquisiciones que se tuvieran que hacer, las consolida, es quien además almacena, y justamente con las capacidades que tiene la megafarmacia, además de las posibilidades de compensar entre instituciones cuando una no tiene para poderla entregar en otra institución, pero también distribuye. Y esto es muy importante, ya la distribución en manos de un organismo del gobierno del Estado mexicano, pues nos va a garantizar la distribución incluso hasta la última milla, es decir, hasta la última unidad médica rural en algún lugar apartado, pues ahí va a estar Birmex. Esto ya ocurre desde octubre del año pasado, que Birmex se ha convertido en el único distribuidor del sector público, tanto en el IMSS, en el ISSSTE y ahora también en el IMSS Bienestar. En ese sentido, también ha sido importante que se utilice un solo sistema para la administración de los insumos. Se tenían cerca de 40 distintos sistemas, había incluso sistemas de salud de los estados que entre hospitales no manejaban el mismo sistema o que lo hacían todo de manera manual. Esto nos va a ayudar también muchísimo para poder ir teniendo un control y trazabilidad, ¿no?, del medicamento, desde que se compra hasta que se le entrega al paciente en la farmacia. Y desde luego un elemento adicional, contar con la megafarmacia como un sistema de almacenamiento, distribución y también de centro de atención, como ahora lo va a explicar el general Loman. Finalmente, en la siguiente, sobre este tema del abasto de medicamentos, ¿qué es lo que hemos estado analizando? Se compraron todas las piezas, todas las claves, ahora tenemos que tener todos los volúmenes y es en lo que tenemos que concentrarnos en lo que sigue. En ese sentido, la llegada de IMSS Bienestar cambia por completo el sistema. Como antes no solo se compraban, sino se distribuían y ahora se recetan los medicamentos. La siguiente es la parte que le corresponde al general Pedro Loma. Muchas gracias, presidente.
buenos días a todas y a todos. Si me permiten, vamos a platicarles un corte que tenemos a estos días que se inauguró la megafarmacia a partir del 29 de diciembre. Como ustedes pueden ver, el universo con el que cuenta la megafarmacia son 1.190 tipos de medicamentos, 1.190 tipos de medicinas. ¿Qué significa? Que todo el sector salud está de acuerdo, en este caso las tres instituciones, el Seguro Social, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, están de acuerdo en que estos 1.190 medicamentos sirven para todas las instituciones y para curar básicamente todas las enfermedades que se requieren en México. Tenemos actualmente de estas 1.190 medicinas, 2.465.975 piezas que suman un valor de 119.081.248 pesos. La que sigue, por favor. Aquí pueden ver ustedes, como les platicamos, la megafarmacia es un concepto. Y un concepto que implica tener primero información para poder atenderla. ¿Cómo lo hacemos? A través de un centro de atención para la megafarmacia, el cual al día de la fecha ha recibido 12.541 llamadas. De esas 12.541 llamadas, 6.507 corresponden a llamadas sin interacción. Es decir, hablaron, medio preguntaron y hasta ahí quedó la llamada. Las otras, lo que solicitamos en la megafarmacia son esencialmente dos cosas. La CURP, para saber que la persona existe, y enseguida la receta, el número de receta. Las instituciones tienen un número de receta. Con la receta sabemos que efectivamente un médico del sector salud designó o asignó un medicamento para la persona. Si estos datos coinciden, podemos seguir adelante. Entonces, tenemos 4.069 llamadas que no tienen o CURP o no tienen la receta. Significa que no podemos verificar que la persona exista o que tiene una receta que hay que atender. Hay 126 llamadas malintencionadas, pues imagínense ustedes los motivos. Tenemos 587 llamadas de seguimiento a folio. ¿Esto qué significa? Que la persona habló y se le asignó un folio de atención. Sin embargo, ahorita van a ver ustedes un número diferente. Estas 587 significa que hablaron, se les asignó un folio y probablemente la persona de un folio volvió a llamar por lo motivo que haya sido. Y luego tenemos 1.252 llamadas que fueron únicamente para solicitar información acerca de la megafarmacia. La que sigue, por favor. Aquí están los números de folios atendidos por instituciones. Y lo que pueden ustedes ver como el número varió de 587 a 523. ¿Qué significa? Que realmente estamos atendiendo 523 folios. De esos 523 folios, tenemos 292 que se están atendiendo de manera interna, es decir, entre las instituciones o se está planeando la ruta. Tenemos 164 que ya están en el lugar donde la persona solicitó el medicamento y tenemos 67 que han sido debidamente surtidas. De mi parte es cuanto. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, la primer lámina, si son tan amables, de acuerdo a su encargo en el mes de junio del 2023, señor presidente, hoy le informo que las 32 entidades estatales cuentan al menos con una sala de hemodinamia. Esto abre la puerta al tratamiento del infarto del corazón, que es la primera causa de muerte en México y que incluye además las redes, el código infarto para diagnosticar y tratar en los 3 niveles de atención médica. Con ello se garantiza que cada entidad federativa cuente con una sala de hemodinamia para asegurar el acceso gratuito al mejor tratamiento disponible para la población sin seguridad social. En la segunda lámina, para ello se requirió un diagnóstico iniciado en junio. Se priorizaron 8 salas de hemodinamia faltantes, deficientes o que no funcionaban. Y en 4 estados no existían, como Guerrero, Tlaxcala, Campeche y Sonora. En Baja California había un proyecto avanzado, mientras que en Quintana Roo, Puebla y Sonora no eran funcionales los equipos que tenían.
En la siguiente lámina pueden apreciar que mediante una inversión federal en obra y equipamiento para las 8 salas de hemodinamia, que fue de 487 millones de pesos, se logró el contar con una sala de hemodinamia en el Hospital General de Mexicali, en el Instituto Estatal de Cancerología de Colima, en el Hospital General de Acapulco y en el de Sonora, en el Hospital de Especialidades de Campeche, en el Hospital General Sur de Puebla, en el Hospital General de Cancún y en el Centro de Atención Especializada en Salud y Bienestar de Tlaxcala. Para ello, como ustedes saben, fue necesaria la contratación de personal profesional especializado que fue capacitado previamente. La última lámina es muy rápida, es solamente para mencionar que el cateterismo, como también se conoce en estas salas, tiene muchos usos en las enfermedades del corazón que contribuyen a esa gran mortalidad que representa el infarto, y como son las alteraciones de la conducción eléctrica, la de la sangre y desde luego de las válvulas. Agradezco a la doctora Yasmín Laborí, coordinadora de este proyecto, así como al subsecretario Juan Antonio Ferrer y al doctor Gaspar, director del Instituto Nacional de Cardiología, por el apoyo recibido. Muchas gracias. Bueno, pues ya está el informe. Constantemente vamos a estar informando. El objetivo es que en marzo se dé un primer resultado sobre el funcionamiento de todo el sistema de salud pública, con el compromiso de que antes de irnos tengamos el mejor sistema de salud pública del mundo. Ese es el compromiso. Esto significa tener centros de salud, clínicas, hospitales de segundo, de tercer nivel, con médicos, con especialistas, con equipos para hacer estudios, desde luego intervenciones quirúrgicas, todos los medicamentos y de manera gratuita. Garantizar el derecho a la salud. Ha sido pues un proceso complejo, porque estaban tirados los hospitales, abandonados, incompletos, y una gran corrupción en todo el sector de salud, sobre todo en lo relacionado con la compra de medicamentos. Esto que estamos viendo, esto es lo que sucedió. Y ese es el origen de todos los ataques en contra del gobierno y la campaña para mostrar de que no hay medicamentos y de que no está funcionando el sistema de salud, que era mejor antes. ¿Por qué era mejor antes? La primera, por eso, porque 10 empresas vinculadas a políticos vendían el 80% de todo lo que compraba el gobierno. 10 empresas, ni siquiera laboratorios. 303,000 millones de pesos. Y
y las 10 empresas se llevaban 241,000 millones. Y era una red. Y estaba, desde luego, vinculada a políticos, imperaba el influyentismo y a pseudos periodistas y medios de comunicación. Y nos ha costado mucho, pero ya vamos saliendo y vamos avanzando bastante bien. ¿A ustedes les consta de 3, 4 meses a la fecha que dijimos, hablamos de una mega farmacia, se desató todo un escándalo de algo bueno? Estamos hablando que se compraron 45 hectáreas en Huehuetoca, y de esas 45 hectáreas, como 9 hectáreas, 90,000 metros cuadrados de bodegas techadas, como 6 veces el Zócalo, para almacenar medicamentos y tener además una mega farmacia de alrededor de media hectárea techada, 5,000 metros cuadrados, para que si hace falta una medicina en cualquier lugar del país, se pueda llevar de la mega farmacia. Primero se hace la exploración si existe el medicamento en alguna institución cercana a donde se está solicitando y se requiere, y si no, desde la megafarmacia se entrega. Fue como si se tratara de una bodega para comprar y distribuir fentanilo. Todo un escándalo por los intereses. En la distribución del medicamento, porque ahora la empresa Birmex, que es de la nación pública, es la que se encarga de la distribución. Entonces, se acabaron los privilegios de unos cuantos, pero afortunadamente se ha ido avanzando y vamos a seguir con lo mismo. Quedó pendiente una compañera y luego seguimos. Dalila. Gracias, presidente. Buenos días, Dalila Escobar del Proceso. Quisiera preguntarle, con los anuncios que ha dado en estos últimos días en torno a una de las iniciativas que presentará el próximo 5 de febrero, la que está relacionada con la desaparición de los organismos autónomos. Quisiera preguntarle si en efecto serán todos, porque por ejemplo, entre algunos de estos autónomos, y que no se ha mencionado, pero que tal vez pudiera estar incluido en el planteamiento que usted tiene, está por ejemplo la CNDH. En primera instancia, preguntarle si en efecto serán todos los organismos que usted planteará enviar en esta iniciativa. No, la Comisión de Derechos Humanos no. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba. ¿Ya tiene la lista entonces? Sí, son como 10. Es el IFETEL
IFT. Por ejemplo, esa. ¿Por qué esa? Porque esa la crearon para que no hubiese monopolio en la comunicación. Y resulta que siguen habiendo los monopolios. Ahora que nos comprometimos a que haya internet para todos, porque es importantísimo la comunicación por internet, que no la tenemos en todo el país. No nos han dado permiso, nada más para atender en ciertas comunidades. No podemos nosotros dar el servicio de internet en la Ciudad de México. Nos dieron, además, era la prioridad, pero solo en las comunidades más apartadas. Y ya lo estamos haciendo. Ponen antenas y todo. Pero para que tengamos ingresos para la operación del sistema, no podemos vender chips aquí en la ciudad, ni en Monterrey, ni en Guadalajara, ni en ninguna ciudad. No nos los autorizan, aunque sea más barato, aunque se esté dando el servicio gratuito en 80,000 comunidades ya. Porque este organismo tiene sus criterios y no puede ser un monopolio del gobierno. Pero sí, hay otros que son monopolios, que son protegidos. Hagan la investigación ustedes, es que todo me lo dejan a mí. En la cuestión energética también. Luego se enojan conmigo, pero hagan la investigación. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para proteger a estas empresas. No tienen un propósito de beneficio al pueblo. Su objetivo no es el que se pueda tener internet en todo el país, que la gente más humilde tenga internet, que haya comunicación de internet y de telefonía celular. Ustedes van hoy de Chetumal a Tulum, son como 2 horas. Y hay como una zona de silencio. No pueden hablar. Estamos hablando, estamos poniendo el ejemplo de una de las regiones más importantes. Son los centros turísticos más importantes del país. Pues no, por alguna razón. Entonces, ¿para qué están estos órganos? Bueno, ya les expliqué
en una ocasión, lo repito, crearon este organismo supuestamente autónomo del pueblo, autónomo del gobierno, no autónomo de las empresas particulares. Resulta que yo tengo que proponer de una lista de 10 a 1 de los integrantes del Consejo. Cada vez que falta uno, hacen la selección y me presentan una lista en una ocasión. No conozco a nadie, yo no lo puedo proponer, presidente no puede proponer, no puede. Nada más es de los que eligen en otra parte. Yo tengo que decir quién. Entonces me presenta el consejero jurídico la lista, 10. Pues ¿a quién proponemos? Y ya sabían ellos a quién quería cada grupo de estos que dominan, ¿no?, las comunicaciones. No, pues estos no, porque ya es mucho descaro, ¿no?, que vayan de empleados. Además que se les pague del dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, no para servir al pueblo, sino para ser empleados de las empresas particulares. Entonces sucede algo muy curioso. ¿Por qué? Porque estos 10 les hacen examen. Creo que interviene del Banco de México, de la UNAM o del Colmex, de la transparencia, de todos, y hacen un examen. ¿Por qué no ponemos? No conozco a ninguno, a nadie. A ver, el que sacó mejor calificación. Y ya, ese va, sin saber quién era. Pues resulta que ese que había obtenido la mejor calificación ya había presentado examen la vez anterior y había sacado también primer lugar y no había salido, como me dijo un campesino cuando nos robaron la presidencia en el 2006. Ganaste, pero no saliste. Y ya quedó ahí, en ese organismo. Entonces lo que vamos a buscar es, sin afectar a los trabajadores de base, porque ya parece que estoy escuchando la opinión de los expertos y sabiondos, ¿no?, de los medios, que obviamente están en contra de esto. Van a dejar sin trabajo, ¿no? No vamos a despedir a nadie. Va a pasar el organismo, los trabajadores, a la Secretaría de Comunicaciones, como era antes. Y la Secretaría de Comunicaciones
se va a acercar de la administración, de lo relacionado con la vigilancia, la regularización, evitar que haya monopolios. El Poder Ejecutivo, que tiene un presidente electo por el pueblo, no un órgano autónomo que no lo eligió el pueblo y tiene el mismo o más poder, en este caso en particular, que el presidente. Porque fue lo que hicieron, crearon un gobierno aparte para contrarrestar al gobierno legal, legítimamente constituido, y proteger los intereses de los dueños de México, o los que se sentían dueños de México, de la oligarquía, porque ni modo que estos organismos, ya puse el ejemplo, estén pensando en el pueblo. Si estuviesen pensando en el pueblo, estarían ayudándonos en la iniciativa de que tengan todos los mexicanos el derecho al Internet. Lo que pagan los mexicanos hoy por el Internet es de lo más caro del mundo. Por esto, por la creación de estos organismos para proteger intereses. Es interesante. Bueno, ¿cuál otro organismo? Transparencia. Ay, presidente, ¿qué mecanismo de transparencia se le dejaría a la ciudadanía para que puedan tener acceso? ¿No se estaría pensando en todo caso mejor en evaluar el presupuesto que se le da al INAI para que no sea esta gran cantidad que usted ha mencionado, los millones de pesos, pero que continúe el INAI? Porque muchas de las investigaciones que se han hecho en todos sentidos, pues se han obtenido gracias a las solicitudes de información, incluso cuando son negadas, pues aportan mucho en torno a si pudieran estar protegiendo. Lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública, lo puede hacer en el Poder Legislativo, la Auditoría Superior de la Federación, lo puede hacer la Fiscalía General de la República. Pues, presentaron una solicitud, requiero que me informen. Además, ya hay la obligación de transparentar todos los asuntos públicos, ingresos de los servidores públicos, bienes de los servidores públicos, todo. Ya en iniciativa vamos a proponer dónde y cómo. No es ocultar nada, al contrario, crea transparencia de verdad, no de mentirita, como es ahora, que son organismos que sirven de tapadera. Pues no ven cómo se distribuyen en los acuerdos cupulares lo de la transparencia. Pero es cuestión histórica, es a ver cómo surge. ¿Quién la promovió? Pues ellos mismos, los potentados. Esto surge del periódico Reforma. ¿Y qué es el periódico Reforma? ¿A quién protege? Esas Salinas de Gortari, a los traficantes de influencia del país,
Ese es el colmo, la paradoja, la contradicción, que ellos sean los que manejen la transparencia. Cuando con Salinas se modificó el Código Penal para que no se considerara delito grave la corrupción, pero al mismo tiempo se impulsa la creación del Instituto de la Transparencia. Y desde que nace con Fox, lo primero que hacen es reservar la lista de los que no pagaban impuestos de las grandes corporaciones. La escondieron. Y así una tras otra. Reservan el expediente de Odebrecht en los escándalos de corrupción, cuando Felipe Calderón y Peña Nieto. La transparencia ocultando información. Pues no, 1,000 millones de pesos. ¿Por qué no pones otra vez? Es que, ya lo he dicho muchas veces, a diferencia de un escritor que no debe de repetirse, un dirigente que busca la transformación tiene que hacer labor de politización, de concientización, y tiene que repetir, repetir y repetir. Porque hay veces pues que no se cuenta con la información y tenemos que repetir para que nadie se quede sin tener todos los elementos. Además, ¿cómo contrarrestamos todo el bombardeo de mentiras? ¿Cómo enfrentamos a los medios de manipulación al servicio de los potentados en México, de los que se sentían los dueños del país? Pues ni modo, como disco rayado, repite y repite y repite. Y hay unos que dicen, ya me aburrió. ¿Qué no puede decir otra cosa? Claro que puedo. Aquí podemos hablar de filosofía, de sociología, de política, de economía, de historia, de antropología, de lo que sea. Pero esto es lo que me interesa. De todo puede hablar. No le estoy hablando a los de la cúpula. Agarró ya un buen Para dice que nos en ningún politicemos país del todos. mundo tiene ya Pero estoy ahora hablando medicina. fundamentalmente a los Costó ciudadanos, 310,000 millones de billetes. que esos son mis amos. Esos son los que me pusieron aquí. Pongo nada más. Es un asunto de sentido común. Crearon el Instituto de la Transparencia. Puedes poner la araña, el organigrama de la transparencia. Todo esto es dinero del presupuesto. Mantener toda esta estructura. Es el colmo que se mantenga esta estructura Dinero tirado a la basura. para simular. No más para simulación. Porque muy contrario a lo que tú sostienes y yo respeto. Yo creo que no han hecho nada, al contrario. Nada en beneficio del pueblo. Al contrario, han ayudado
a simular de que en México se combatía la corrupción, se avanzaba mucho con la transparencia, porque todo esto va acompañado de un marco de referencia, no quiero decir marco de referencia teórico, porque no lo es, que inventaron con las llamadas nuevas políticas públicas. En pleno saqueo